Los mexicanos se están forrando de billetes desde la llegada del oro mexicano en los barcos con el oro que nos devolvió Londres hasta el acuerdo millonario que firmó México con los países de los BRICS para que se le prestara la moneda, hasta las ventas masivas de dólares para cambiarla por reservas de oro. Te voy a decir qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana. Y aquí tenemos los 5 puntos claves más importantes. Vamos a ver cómo México hace para vender las ventas masivas de reservas de dólares y cambiarla por oro. ¿A dónde se están haciendo estas ventas y qué está sucediendo con el dólar estadounidense? ¿Cómo México logró pagar la deuda externa a los Estados Unidos y ahora ellos son los que nos están tomando deuda prestada a nosotros? México le ha demostrado a Estados Unidos por qué es que se está convirtiendo en potencia. Cómo el petróleo ha convertido a México en un país millonario. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa petrolera del país, que pasó de tener un déficit a tener un superávit que le está dejando trillones de dólares a todos los mexicanos? Ahora, ¿cuáles son los negocios más ricos que tiene México? ¿Saben ustedes cuáles son las inversiones que ha hecho el gobierno, que también le están pagando intereses millonarios? Le voy a decir una: los préstamos a los Estados Unidos. Las otras dos te las voy a decir en un momento cuando veamos estas buenas noticias económicas. Ahora, los mexicanos podrán visitar a los Estados Unidos muy pronto porque se llegó a un acuerdo migratorio para que los mexicanos puedan entrar y salir de los Estados Unidos sin la necesidad de tener una visa. Yo te voy a decir cuándo se va a concretar este acuerdo que va a ser millonario para las dos naciones. Ahora, México hace ventas masivas de reservas de dólares. ¿Por qué razón México está vendiendo tantos dólares? Se dice que en el último trimestre comercial México vendió reservas por más de 18,000 millones de dólares. Se han intercambiado por oro del mercado. Luego que llegaron a nuestro país las reservas que se trajeron desde Londres en barcos que todavía se están descargando, pues México se dio cuenta que la fortaleza del peso se ha incrementado en comparación con los dólares. Los inversionistas sienten confianza por invertir en la economía mexicana y muchos advierten que vendan sus dólares y comiencen a comprar pesos mexicanos o que lo transfieran a bonos del tesoro como oro o plata, que son las monedas que le van a dar valor a tu dinero guardado. Los dólares van a desaparecer. La economía de los Estados Unidos se está desplomando mientras México no para de crecer por sus grandes inversiones. Ahora, ¿cómo México logró pagarle la deuda externa a los Estados Unidos? La deuda externa es un mecanismo que se utiliza para asfixiar a los países, vender la economía, como está haciendo Argentina a Estados Unidos, que le acaba de tomar un préstamo billonario. ¿Pero qué hizo México? México comenzó a guardar los pesos cada vez que llegaban al Banco Central y esperaban que los dólares se cayeran. ¿Quién tumbaba el valor del dólar? Los mismos estadounidenses, cuando querían cubrirle a China los pagos de deudas para poder comprar el oro del mercado que China le exigía, tenían que utilizar los dólares y comenzaban a imprimir nuevas monedas devaluando el valor del dólar y el peso mexicano se incrementaba. Ahí venía México y le inyectaba un montón de capital a esa deuda y en unas cuantas operaciones como esta se saldó por completo la deuda externa con los Estados Unidos. A los 2 meses, después que México le pagó, como ya no le entregábamos intereses, ellos necesitaron dinero y le preguntaron a México: oye, de casualidad, ¿ustedes tienen algunos millones de dólares por ahí que nos puedan prestar porque tenemos un déficit y no queremos seguir imprimiendo dinero porque vamos a tumbar más el valor del dólar? México hizo un buen negocio. Le dijo que le podía prestar 34,000 millones de dólares. Eso fue, si mal no recuerdo, al expresidente Joe Biden. Pero para eso, Estados Unidos tenía que pagar intereses por ese dinero. Pues México aceptó y se lo prestó. Pero ahora Donald Trump mandó al secretario de Estado, Marcos Rubio, quien estuvo en México en estos días, para renegociar con el gobierno la entrega de 50,000 millones de dólares, de los cuales se le están prestando 20,000 millones al gobierno de Milei en Argentina para tratar de salvar su economía. Yo no sé si la economía argentina todavía tenga salvación
después de tantas deudas adquiridas y no poder pagar, y ahora con más deudas, ¿cómo van a pagar los intereses? Mientras México, después de haber prestado 34,000 y ahora 50,000 millones más, nos deben 84,000 millones. Ese dinero hay que írselo pagando a México en cuotas, además que estamos ganando grandes porciones de intereses. Así fue como México logró pagar la totalidad de su deuda externa y ahora estamos enredando como un trompo a la mayoría de países que quieren dinero prestado. México se lo puede prestar, pero para eso tienen que firmar unos cheques porque nosotros prestamos, pero también sabemos cobrar. Ahora, ¿cómo el petróleo está convirtiendo a México en el país más millonario, en una potencia energética? México está vendiendo petróleo porque se encontraron varios yacimientos en el Golfo de México. Ese petróleo se está exportando a los Estados Unidos, al país que se le venden 1.300.000 barriles de petróleo crudo todos los días. Pónganse a sumar y saquen la calculadora. ¿Cuánto dinero a más de $120 que se vende el petróleo premium mexicano a los Estados Unidos por barriles y se le están vendiendo 1.300.000 al día? Imagínense usted en 365 días que tiene el año, si no es bisiesto. Además que el negocio petrolero con Argentina, Ecuador y Cuba le están dando a México muchísimas ganancias. Estos países, a pesar de que nos han quedado mal con las deudas, no quiere decir que nosotros hayamos perdido el dinero, porque esas deudas se siguen acumulando. Por eso México siguió prestándole más hidrocarburos, porque de todas formas tenemos los recursos para poder extraerlo. Lo que hicimos con Ecuador fue dejar de recibir todo su petróleo, ya que México adquiría muchísimo dinero con la refinación del petróleo de otros países. Para poner un ejemplo, México le refina petróleo a Estados Unidos, aunque le vendemos también. Le refinamos todo el petróleo de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Todos estos países no han podido invertir en refinerías como sí tiene México. La razón por la que estas naciones petroleras no han podido invertir en refinerías sofisticadas es porque Estados Unidos no está muy de acuerdo con venderle la mayoría de los componentes que ellos son los que fabrican a países como Venezuela. Las refinerías, por su tecnología compleja, también requieren una inversión de muchísimo dinero. Pero lo que resulta más importante es que la refinería de combustible no se puede hacer en cualquier refinería, ya que todo el petróleo no es igual. Para que te hagas una idea, en los mercados el mejor petróleo es el de Arabia Saudí porque se encuentra muy cerca de la superficie y cuando se extrae no se contamina con ni tierra, ni con azufre, ni agua. Mientras que el petróleo mexicano está muy cerca del petróleo de Arabia Saudita junto con el que tiene Estados Unidos. Estos petróleos son considerados los mejores del mercado, pero el petróleo que se encuentra, por ejemplo, en Venezuela no es tan bueno. Mientras México puede vender un barril de petróleo en $120, Venezuela tiene que venderlo en 18. Y aunque tienen las mayores reservas del mundo, su petróleo no es tan bueno como el nuestro. Es decir, que México ha desarrollado refinerías que pueden refinar ese petróleo contaminado y dividirse las ganancias con los países productores. Por esa razón, desde que Javier Milei llegó al gobierno, Argentina se ha quebrado porque no puede pagar ni recibe los combustibles de México. Lo mismo ha ocurrido en Ecuador. Los petróleos que México antes enviaba a esos países ahora se están vendiendo en Europa. Países como España, que le compran mucho petróleo a México, nos pagan con euros y esto nos da un flujo de caja para que México siga reinvirtiendo en otros proyectos como puentes y carretera. Es decir, que el petróleo está convirtiendo a México en un país millonario. Pero ¿cuáles son los negocios más ricos y más millonarios que ha hecho México? La moneda, en primer lugar, ha sido el negocio más importante de México porque el superpeso se está utilizando por otros países vendedores de combustible. Es el caso de Arabia Saudita antes mencionada, quien está utilizando el superpeso mexicano para la venta de hidrocarburos. Venezuela, que tiene como moneda el bolívar, no puede seguir vendiendo ningún recurso energético con esa moneda porque se ha devaluado demasiado y la depreciación de su activo lo empujó a utilizar la moneda nacional de México. Es decir,
que si Arabia Saudita y Venezuela continúan con el uso de la moneda mexicana, incrementan el valor del peso porque tenemos más demanda. Además, los países de los BRICS ya están creando su propia moneda, el petropeso, que es un alargamiento de la moneda mexicana, y por eso la bandera de México se encuentra en el billete de los BRICS, aunque México todavía no es un miembro activo. Se han firmado muchísimos pactos millonarios, pero México todavía no entra. Cuando entre, ¿saben ustedes cuánto dinero va a comenzar a entrar a México con los negocios que vamos a hacer con esos países ricos? ¿Ven ustedes con buenos ojos que México se convierta en uno de los miembros de los BRICS? El segundo negocio millonario que ha hecho México son los préstamos de deuda externa que le estamos haciendo a otros países. Por ejemplo, a Estados Unidos, a quien más dinero se le ha prestado, México le presta y le cobra con intereses. El temor que sienten algunos economistas es que Estados Unidos no pueda pagarle a México en el futuro. Se nieguen a pagarnos y que por tener un ejército poderoso no le podamos cobrar. ¿Debería México tener algunos títulos de tierras para poder recuperar territorio si es que Estados Unidos se negase a pagarle a México el dinero prestado? Además, hay otros países que le pagan muchísimos intereses a México, como es Argentina, que a pesar de estar quebrado y no pagarnos los intereses directamente en efectivo, se siguen acumulando y las reservas de México siguen creciendo. Eso también sucede en Ecuador, donde Daniel Noboa sabe muy bien que se van a quedar sin recursos energéticos si no se le comienza a pagar a México el dinero de las deudas por lo prestado. México no le va a regalar sus recursos a nadie. Podemos tener buenos aliados, amigos en el continente, pero tampoco se pueden aprovechar de nosotros, porque a México le cuesta dinero poner a producir las plantas petroleras. Pemex no trabaja gratuitamente, hay un personal que hay que pagarle dinero, barcos, incluso helicópteros que transportan las personas de tierra a mar. Además, el tercer negocio millonario que tiene México es la refinación de petróleo y los minerales que se han descubierto en nuestra nación. México tiene mucho litio, tenemos tierras raras, tenemos gas, petróleo y otros recursos millonarios en el país. Pero el petróleo es el que más se extrae, se explota y se vende. Le estamos refinando, como dijimos anteriormente, todo el petróleo a países como Venezuela, Colombia y Ecuador y a Estados Unidos, y estos tienen que pagarnos un incentivo, un impuesto por utilizar nuestras instalaciones petroleras. Y de allí es de donde está saliendo grandes cantidades de dinero. A eso súmenle el corredor interoceánico, que es por lo que China quiere que se firme un tratado de libre comercio para incorporar a México en la ruta de la seda y que sea uno de los miembros más importantes de los BRICS, fungiendo como la sede principal y capital económica de los países inversores. México se encuentra en el mejor momento de la historia económica. Ahora, los mexicanos podrían visitar a los Estados Unidos sin visa, entrar y salir cada vez que quieran sin la necesidad de andar haciendo procesos migratorios. Para ello se necesita cumplir una serie de requisitos que ya México ha cumplido. Por ejemplo, Argentina y Chile son los únicos países a los cuales Estados Unidos le liberó el uso de las visas y son países mucho más pobres que México. ¿Por qué a México no se le ha hecho la liberación de las visas en los pasaportes? Porque se le está permitiendo la entrada a los inmigrantes indocumentados por la frontera de Guatemala, que por cierto, México acaba de cerrarla. Ahora con el cierre fronterizo tenemos la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a reevaluar para que los mexicanos entren. Y el crecimiento económico, ni decirlo. A México le hacía falta crecer económicamente para que sea equitativo, que los migrantes no quieran viajar a los Estados Unidos por placer o turismo y al final terminen quedándose como inmigrantes indocumentados. Como ahora la economía ha crecido y muchos mexicanos tienen trabajos probables de que no se van a quedar en Estados Unidos trabajando para empresas por un menor sueldo, pues ahora Estados Unidos entendió que llegó el momento de que todos los mexicanos, pobres y ricos, gordos o flacos, puedan entrar a los Estados Unidos. Pero lo mejor de esto es que esto va a ayudar a las familias que fueron divididas. Aquellos inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos pueden volver a México, estar con su familia y luego regresar nuevamente a trabajar a los Estados Unidos. Esto le podría traer una legalización temporal, por lo menos
los migrantes podrían trabajar con estas visas hasta que Estados Unidos decida si le va a dar una residencia o que los mismos inmigrantes quieren regresar a vivir a México. Más de la mitad de los mexicanos que hoy viven en los Estados Unidos, si le preguntas si te quieres ir a tu país o prefieres quedarte en Estados Unidos, nos comentan que ya tienen planes para regresarse con todo y familia. Quiero verlo en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes tienen ya una fecha marcada para regresarse a su país antes de que Estados Unidos continúe con sus deportaciones masivas y que se nos vayan los mejores momentos de inversión en México, donde otros se aprovechen del crecimiento económico del país y cuando nosotros regresemos no podamos comprar ni siquiera un pedacito de tierra porque todo se haya encarecido? Unos se hicieron millonarios y nosotros fuera del país, quienes pasamos trabajo por años, tampoco podamos beneficiarnos del crecimiento económico exponencial que tiene la economía mexicana. Por eso, si tú estás orgulloso de México y de su gran economía, quiero leerte en los comentarios y recuerda que si la información les fue de altísimo valor, de favor, compensarnos con un like. Les invito a todos a suscribirse al canal y compartirlo, mientras que nosotros para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.